Hola, vamos a hablar un poco acerca de los indicadores económicos. Supongamos que ella es Alicia y quiere poner un negocio. Ella quiere exportar un producto a algún país de Asia y ha buscado información acerca de dos países. Uno es Corea del Sur y el otro es Filipinas. Ella realmente no tiene mayor conocimiento acerca de estos países. Entonces, en Internet ha buscado alguna información, algunos indicadores económicos acerca de cada uno de estos países. Entonces, consiguió datos como los siguientes: el PIB per cápita, que es el ingreso promedio por habitante en cada país, las exportaciones de cada país, las importaciones, la inflación y el desempleo. Ella ha conseguido entonces estos 5 datos. Entonces vamos a ver qué podemos concluir o qué podemos observar con solamente 5 datos acerca de estos dos países. Entonces vamos primero con el PIB per cápita, que hemos dicho que es el ingreso promedio por habitante. En este caso lo hemos convertido a dólares para poder comparar entre los dos países que tienen monedas distintas. Entonces encontramos con que Corea del Sur tiene un ingreso promedio por habitante de $36.500, que viene a ser similar al de los países de Europa, y Filipinas es de 7.800. Ya aquí vemos una diferencia importante entre las dos naciones. En el caso de Corea del Sur, su ingreso es más de 4 veces el ingreso de Filipinas. ¿Qué pasa con las exportaciones? Esto aquí está medido en miles de millones de dólares. Corea del Sur tiene entonces unas exportaciones de 515.000 millones de dólares por año. Eso es lo que Corea del Sur le vende a otros países. Y Filipinas, sus exportaciones son de 78.000 millones. Vemos claramente entonces que Corea del Sur es un país que exporta mucho más que Filipinas. Entonces quiere decir que es una economía mucho más abierta a los mercados internacionales, que vende mucho más a otras naciones del mundo. Y si vemos lo que importa, Corea del Sur importa menos de lo que exporta. Aún así importa una gran cantidad, importa 398.000 millones. Filipinas importa más de lo que exporta, importa 93.000 millones, o sea que Filipinas tiene un déficit cuando sacamos sus exportaciones y sus importaciones, lo cual no es necesariamente un mal indicador. Por su parte, Corea del Sur tiene más bien un superávit, o sea, Corea del Sur vende mucho más de lo que compra al mundo. Entonces, bueno, nos encontramos con una diferencia bien grande en cuanto al nivel de exportaciones y de importaciones. Corea del Sur exporta mucho más e importa mucho más. Claramente, pues la economía de Corea del Sur es una economía altamente competitiva y por lo tanto puede venderle al mundo una gran cantidad de bienes y servicios. Nos encontramos con que Filipinas no tanto. Ahora vemos la inflación, o sea, cuánto han subido los precios en promedio durante el último año. En Corea del Sur esa inflación es de 1.3%. Filipinas tiene una inflación de 5.1%. O sea que en Filipinas los precios han crecido en promedio. Por supuesto que algunos bienes habrán subido más de precio, otros incluso habrán bajado o se habrán mantenido. Pero en promedio los precios en Filipinas suben más que en Corea. Entonces nos encontramos con que Corea del Sur tiene una inflación bastante baja. Y finalmente vemos el desempleo. Corea del Sur tiene apenas un 3.8% de desempleo, mientras que Filipinas posee un 5.1%. Este 5.1% de desempleo de Filipinas realmente no es una tasa muy alta, pero es mayor que la de Corea del Sur. Nos encontramos entonces con que Corea es un país con ingreso más alto, un país más competitivo, un exportador neto, con una economía muy estable, con precios muy estables. Es un país sumamente distinto de Filipinas, que es entonces una economía con un nivel de ingreso mucho más bajo que el de Corea del Sur, un país que es más bien un importador neto, que tiene una inflación un poco más alta, no es una inflación exagerada, pero es una inflación más alta y con un desempleo un poco más alto. Con solamente estos 5 datos, ya ella se forma un
perfil de cómo es cada una de esas economías. Por supuesto que los indicadores económicos son muchísimo más y más amplios. Ella podría ver, por ejemplo, cómo ha evolucionado el Producto Interno Bruto por sectores económicos, por componentes de gasto. Podría ver entonces la composición, por ejemplo, por actividad económica y ver entonces en cada país cuáles son entonces las actividades económicas más dinámicas. Ella podría ver, por ejemplo, el gasto público, en cuál de los dos países el gobierno juega un papel más importante a la hora de influir sobre la economía. También puede ver cuánto es la recaudación fiscal, cuántos son los impuestos en cada país, cuánto es el déficit. Eso es un factor importante para saber cuánto es la sostenibilidad a nivel macroeconómico de la estabilidad. Entonces, bueno, puede ser que un país tenga un déficit más alto o un déficit sumamente alto, o bien tenga un superávit. ¿Cuánto es la deuda pública? ¿Qué tan endeudado está el gobierno de cada país? ¿Cuántos son las tasas de interés en cada uno de estos países? El crédito, ¿cuánto viene creciendo el crédito? ¿Qué tanto es el volumen de crédito? ¿Qué tan endeudada está la gente? Puede ver, por ejemplo, lo que es la cuenta corriente de la balanza de pagos. Ya vimos las exportaciones y las importaciones, pero los países también exportan o importan servicios. Entonces, bueno, podría ser que el turismo sea muy importante en uno de los dos países o en ambos. La cuenta de capital, qué tanta es la apertura de estas economías a atraer capitales extranjeros, la inversión extranjera directa, por ejemplo. Las reservas monetarias, qué tan estable es entonces la moneda del país frente al exterior. Podría empezar a ver cómo es el tipo de cambio, si la moneda se devalúa mucho o más bien permanece estable, cómo son los salarios, los precios, que ya hablamos de la inflación, pero hay una serie de indicadores de precios, entre una enorme cantidad de indicadores económicos con los cuales ya no tendría un simple perfil de cómo es la economía, sino que podría tener un conocimiento profundo de cada economía, de cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, de cuáles son las oportunidades que se presentan en cada una de esas economías e igualmente cuáles pueden ser las amenazas a la hora de hacer negocios en cualquiera de esos países. Esa es la idea de los indicadores económicos y eso es lo que estudiamos en el curso online de Aula de Economía, Análisis de Indicadores Económicos. Este es un curso en el cual vamos a ver bloques de indicadores económicos. Por un lado tenemos los indicadores de producción, como mencionamos ahora el Producto Interno Bruto o el PIB per cápita. Pero tenemos también indicadores del uso de los recursos productivos, por ejemplo la tasa de desempleo, pero hay una gran cantidad de indicadores adicionales, por ejemplo sobre el mercado de trabajo. Tenemos también indicadores del sector externo, como los que vimos de las exportaciones y de las importaciones. Tenemos indicadores de las finanzas públicas, como son los impuestos, el gasto del gobierno o el déficit fiscal. Tenemos los indicadores monetarios y financieros, como pueden ser los indicadores del crédito, por ejemplo, y las tasas de interés. Y luego tenemos, finalmente, un sexto bloque, corresponde a los indicadores de precios. Entonces, ahí tenemos la inflación, pero tenemos algunos otros precios importantes en la economía. En el curso vamos a tener videos similares a este. Los videos se explican todos y cada uno de los temas. Entonces ahí vamos a poder estudiar cada uno de los indicadores. Vamos a ir viendo cifras de diferentes países. Vamos a exponer casos. Y vamos a tener también materiales para poder descargar, materiales en formato PDF, materiales que podemos imprimir, que podemos estudiar. Adicionalmente tenemos ejercicios y casos que son acompañados con un tutor que nos va a revisar esos ejercicios y que nos va a proveer retroalimentación, y de ahí vamos a obtener entonces un sólido aprendizaje sobre los indicadores económicos de los países. Entonces, el objetivo es que al finalizar el curso nosotros podamos ver la prensa económica de nuestros países y poder entonces comprender la mayoría de estas noticias, esos datos que aparecen en las diferentes páginas de internet, en los periódicos, en la televisión, y que entonces nosotros tengamos una comprensión clara de los indicadores económicos, los indicadores que podemos obtener, por ejemplo, de organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CEPAL o la Organización Mundial del Comercio, o que podemos obtener de bancos centrales, de las bolsas de valores, de los institutos de estadística, de los ministerios de economía, etc.
Si desea más información, visite nuestra página www.auladeeconomia.com. Puede escribirnos a info@auladeeconomia.com. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y a nuestro Facebook. Les reitero, no duden en escribirnos para poder entonces compartir con usted todo este conocimiento acerca de los indicadores económicos. Gracias.